Dios le bendiga en este día, queridos hermanos. Hoy es martes 27 de junio del año 2017. La experiencia que voy a compartir con ustedes la tuve a principios del año 2016. Y les diré que en una ocasión, mientras yo oraba en mi cuarto, vino a mi mente la preocupación de cómo sería la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Luego me acosté en mi cama después de orar y pensaba en la situación de la iglesia. Y aquí que el Señor me hizo ver y miré y vi una gran iglesia, una iglesia muy grande, en forma de un solideo, de esos gorritos que usan los cardenales. Entonces miré esa gran iglesia, aquella iglesia era de color blanco y en forma circular. Y esa iglesia tenía muchas puertas de cristal. Y a cada puerta la dividía una columna de oro. Y yo miraba esa iglesia y vi que venían muchas personas de diferentes partes del mundo hacia esa iglesia. Y cuando yo miré, en cada puerta de la iglesia representaba una iglesia adventista a nivel mundial. Se podrán imaginar, hermanos, el tamaño de aquella iglesia. Y venían personas de muchas partes del mundo y tocaban en la puerta correspondiente de la iglesia de su preferencia. Entonces yo corrí y busqué para ver si encontraba la puerta de mi iglesia, que era la iglesia Ponce 1. Entonces yo miré y había muchas personas, algunos los dejaban entrar, otros no. En cada puerta había un hombre que era el que se encargaba de abrir y dejar entrar a las personas. Dejaba entrar algunas personas sí y otras personas no. Entre toda aquella gran multitud que entraban o salían, vi entre todos ellos que había un hombre vestido como un monje, como un sacerdote de los tiempos muy antiguos, pero aquel hombre estaba descalzo, no tenía zapatos. Entonces el rostro del hombre estaba cubierto y yo veía que aquel hombre caminaba y tocaba de puerta en puerta, pero parecía que nadie le abría. Entonces yo al ver descalzo a aquel hombre, yo dije, pobre hombre, ni siquiera tiene zapatos. Es hasta más pobre que nosotros. Y entonces vi que a muchas personas las dejaban entrar y a otros no. Y la mayoría de los que nos dejaban entrar eran personas sencillas, parecían ser personas de campo. No parecían ser personas con grados académicos, ni con altos rangos en la iglesia. Entonces yo no entendía eso, pero aún así corrí a buscar la puerta respectiva de mi iglesia Ponce 1 y empecé a tocar y tocar. Entonces un hombre me abrió la puerta y me dijo, ¿qué quieres? Yo sorprendida le dije, pues, ¿qué quiero? Entrar, porque está en mi iglesia, Ponce 1 está en mi iglesia, y yo quiero entrar. Entonces el hombre viene y me pregunta, ¿cuánta ofrenda estás dando? Entonces yo le digo, le digo, los recursos se me hacen difícil porque los recursos son muy pocos. Y el hombre viene y me pregunta nuevamente, ¿y cuántos diezmos estás dando? ¿Cuántos diezmos estás pagando? Yo le dije, en un principio mi esposo dábamos diezmos y ofrenda. Cuando mi esposo fue de pastor un tiempito, pero ya no, y se nos hace muy difícil. Entonces el hombre viene y dice, en la iglesia se le dan cargos y puestos en la iglesia a las personas que dan buenos diezmos y buenas ofrendas.
Y sin decir más ninguna palabra, el hombre tiró de la puerta y la cerró frente a mí. Y yo dije, no, esto no puede estar pasando, es imposible. Y yo seguí tocando la puerta y llorando. El hombre no me abría. Y yo lloraba, por favor, ábreme la puerta, esta es mi iglesia, quiero entrar. Y yo lloraba. Entonces miré a mi alrededor y vi que el hombre que estaba vestido de monje, de sacerdote, vi que él venía acercándose hacia mí, pero yo volví, bajé el rostro y lloraba y tocaba la puerta. Entonces el hombre vino y me dice, el hombre vestido de sacerdote, él me dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? Si yo llevo mucho tiempo tratando de entrar y no me han dejado. Y yo al escuchar esas palabras, alcé mi rostro y yo estaba frente a la puerta de cristal, alcé mi rostro y miré y vi que este hombre había apoyado una de sus manos en una de las franjas de oro que dividía cada iglesia, porque la iglesia tenía muchas columnas de oro y cada columna de oro dividía cada iglesia, y él tenía su mano puesta sobre esa columna de oro, una de las columnas de oro. Entonces yo vi que sus manos estaban heridas, que sus manos estaban perforadas, que sus manos tenían la huella del pecado, del sacrificio, del dolor y de la muerte. Entonces yo miré rápidamente viré para mirar al hombre, para verlo. Y cuando miré ya el hombre no estaba, se había ido. Entonces yo subí una colina junto con muchos otros hermanos, con otras personas que tampoco le habían abierto la puerta, y nos quedamos sorprendidos y preocupados porque nos cerraron la puerta de la iglesia, no nos dejaron entrar. Entonces yo miraba desde lejos y vi que desde el cielo venía algo extraño, y cuando ese algo extraño se iba acercando vi que era un gran tornado, un gran torbellino en el cielo, y ese tornado, ese torbellino azotaba con una velocidad y una fuerza extraordinaria, y vi que se acercaba hasta llegar a la cúpula de la iglesia. Y al llegar a la cúpula de la iglesia, ese torbellino empezó a horadar, hizo un hueco en la cúpula de la iglesia. Y poco a poco se embulló dentro de la iglesia y empezó a azotar la iglesia de una forma abrumadora. Y los que estábamos afuera mirábamos sorprendidos lo que estaba pasando. Y azotó tanto la iglesia con una velocidad, con una fuerza extraordinaria, que la iglesia explotó junto con todas las personas que estaban adentro, y no quedó rastro ni de la iglesia ni de ninguno de los que estaban adentro. Entonces los que estábamos afuera nos miramos sorprendidos y nos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y a pesar de todo, de toda esa situación, sentíamos una paz extraordinaria, pero estábamos desconcertados. Entonces miramos hacia el cielo, esperando que Dios sea nuestro dirigente supremo. Y ahora no tendríamos que depender de iglesias ni de religiones, sino solo de Cristo. Y alzamos todo nuestro rostro al cielo, esperando la dirección de ese Dios maravilloso. Y no vi nada más, solamente eso fue lo que pude ver. Queridos hermanos, hasta aquí este testimonio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que fijemos solamente nuestros ojos y nuestras miradas en Cristo Jesús, que no confiemos en hombres, que no confiemos en organizaciones religiosas, en nada ni nadie, solo en Cristo. Querido hermano, querida hermana, abre tu corazón, abre tu mente, recibe al Cristo de la gloria, llénate de Él con todo tu alma, búscalo en oración, no dejes de orar, porque el que deja de orar cae en tentaciones terribles, y luego es difícil de poderse levantar, porque muchas tentaciones son muy duras. Busca del Señor. Cristo viene pronto, Cristo ya está regresando. Entrega tu vida hoy, recuerda las palabras del Señor. Amado, yo quiero que seas prosperado. Amado, quiero que tengas vida y vida en abundancia.
porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dios te bendiga y te guarde, y gracias. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.